Mario Moreno fumaba alrededor de 3 cajetillas de cigarrillos al día. No una, no 2, 3. Todos los días, durante décadas. Y el hombre que hizo reír a medio mundo murió sin haber podido despedirse de él como merecía, rodeado no de afecto genuino, sino de personas que ya estaban calculando cuánto valía su nombre una vez que dejara de respirar. Mario Moreno Cantinflas falleció a los 81 años en su domicilio de la Ciudad de México, a consecuencia de un cáncer de pulmón. Eso es lo que dicen los registros oficiales. Eso es lo que repiten los obituarios. Pero hay una versión más larga, más incómoda, más honesta de lo que realmente ocurrió en los meses finales de la vida del cómico más famoso que ha dado México. Una versión que su propio entorno se encargó de mantener lo más lejos posible del público. Su estado de salud se había mantenido reservado por petición del propio actor. Cantinflas no quería que el mundo lo viera así. Durante toda su carrera construyó una imagen de indestructibilidad cómica, de hombre del pueblo que siempre encontraba la salida, que siempre tenía la última palabra. La idea de que ese mismo hombre estuviera en una cama de hospital, sin poder moverse solo, sin poder comer sin ayuda, era algo que no encajaba con el personaje que había alimentado durante 50 años. Y entonces lo ocultó, como ocultó tantas otras cosas. A finales de febrero de 1993, Mario Moreno fue diagnosticado con un cáncer de pulmón en estado muy avanzado, panorama que lo ponía ante una probable muerte en muy poco tiempo. No fue un diagnóstico temprano. No hubo cirugía posible. No hubo momento en que los médicos le dijeran que con el tratamiento adecuado podría ganar más años. El cáncer ya había avanzado demasiado. Las décadas de tabaco habían hecho su trabajo en silencio, célula por célula, y cuando finalmente los médicos pusieron nombre a lo que estaba destruyendo su cuerpo, ya era demasiado tarde para revertirlo. No obstante, Moreno Ivanova, su hijo, aseguró que no se trató de cáncer de pulmón, sino de cáncer en el esófago, adherido a la vena carótida, lo que explicaría por qué su salud empeoró en un periodo tan corto. Esa discrepancia entre el diagnóstico oficial y la versión del hijo no es un detalle menor. Es el primer síntoma de algo que marcaría los últimos meses de Cantinflas. La ausencia de una narrativa clara, de una familia unida, de personas que estuvieran ahí por él y no por lo que él representaba en términos económicos. Su salud se hizo muy voluble durante esos días, de modo que era frecuente que un día estuviese bien y al día siguiente postrado en cama recibiendo asistencia vital. Ante esa inestabilidad, la familia tomó la decisión de llevarlo a Estados Unidos. La esperanza era que la medicina norteamericana pudiera hacer lo que la mexicana no había podido. Pero el cuerpo de Mario Moreno no respondía a esa lógica. Lo agudo de su mal hacía que por días le fuese casi imposible moverse de la cama, y andaba medio inconsciente. La situación llegó al punto en que Cantinflas tuvo que ser alojado en un hospital donde solo caminaba dentro de su habitación. Durante esos días, perdió la capacidad de satisfacer sus necesidades fisiológicas por sí solo, por lo que necesitaba ayuda para comer y bañarse. El hombre que llenó 59 películas con energía, con movimiento, con ese particular baile desgarbado que lo hacía inconfundible, ya no podía caminar por un pasillo sin apoyo. En sus mejores días podía dar unos pasos en el pasillo fuera de su habitación, pero fue en muy raras ocasiones. Y ahí, en esa habitación de hospital en Estados Unidos, con el cuerpo fallando y la conciencia entrando y saliendo, comenzó la disputa, no después de su muerte, durante su agonía. Según aseguró Eduardo Moreno Laparade, sobrino del actor, su tío estaba todavía muy consciente en los primeros días de marzo de 1993, época en la que decidió llamar a su abogado y pedir que realizara una cesión de derechos de sus películas a él, quitándole así parte de la herencia a Moreno Ivanova. El hijo del actor, Mario Arturo, negó categóricamente esa versión. Aseguró que ese documento contenía una firma falsa de su padre y que se lo habían presentado cuando ya se encontraba convaleciente en el hospital. Según la notaria Melby Reina, quien se encargó de certificar la cesión ya firmada por el actor,
Ella no fue testigo de que Cantinflas hubiera firmado el documento, sino que Eduardo Moreno la estaba presionando. Una firma certificada por alguien que admite no haber visto la firma. Un moribundo en una cama de hospital, con la conciencia fragmentada, supuestamente cediendo décadas de trabajo cinematográfico. Eso es lo que quedó en los archivos legales de México. Los médicos indicaron al hijo del comediante que éste ya no estaba resistiendo las quimioterapias, por lo que decidieron frenarlas. Cuando la medicina ya no tiene más que ofrecer, lo único que queda es elegir dónde morir. Moreno Ivanova tomó la decisión de llevarlo a la Ciudad de México para que muriera en su país, pensando que esa habría sido la voluntad de su padre si estuviera consciente. Regresó a México, a la ciudad donde había nacido, donde había empezado como peón en carpas de barrio, donde había construido un imperio. La muerte de Valentina lo había sumido en una profunda depresión. Mario Moreno era un hombre tímido y culto, al que la muerte del amor de su vida le acrecentó la misantropía. Valentina Ivanova, la bailarina rusa que conoció en los teatros ambulantes en 1929, la mujer con la que se casó en 1934, había fallecido a los 50 años, el 5 de enero de 1966, de cáncer de huesos, 27 años antes que él. Y en esos 27 años, Cantinflas nunca volvió a casarse. Nunca encontró a nadie que ocupara ese lugar. Con muy pocas personas, en la vida íntima, Mario Moreno sacaba esa chispa que encandilaba a millones de personas de todo el mundo. En público era el personaje, en privado era un hombre solo que desconfiaba de casi todo el mundo. Y tenía razones para desconfiar. La fama mundial y los cuantiosos beneficios que generaban sus películas provocó que muchos se acercaran a él por el interés. La fortuna que acumuló a lo largo de su vida se estimó entre los 68 y los 70 millones de dólares. Con esas cifras en juego, la lealtad genuina se vuelve un artículo escaso. De acuerdo con su hermano Eduardo, Cantinflas falleció lleno de amargura, pues a pesar de tener uno de los personajes más queridos y cómicos en México, en realidad era un hombre muy diferente, reservado y solitario, que no llevaba una buena relación con su familia. Ahí está el contraste que nadie quiere ver cuando recuerda a Cantinflas. El mundo lo veía reír, el mundo lo veía improvisar, gesticular, enredar el lenguaje hasta hacerlo irreconocible. Pero ese mismo hombre llegó al final de su vida solo, en el sentido más real de la palabra, rodeado de personas cuyos intereses no eran los suyos. El 20 de abril de 1993, a las 21:25, la luz de Cantinflas se apagó por un infarto derivado de su enfermedad, por la que ya estaba muy débil. Murió en su casa, en México. Su hijo Mario Moreno Ivanova reveló que su padre murió tranquilo, consciente de que el final estaba ya muy cerca. Murió sereno y satisfecho de su vida y su obra, expresó. Es la versión que un hijo ofrece al mundo cuando el mundo está mirando. Lo que ocurrió dentro de esas paredes durante los meses anteriores cuenta una historia diferente. Miles de admiradores se volcaron a las calles de la capital para despedirlo. Personas llorando y pancartas de agradecimiento aparecieron por todas partes. Tras darse a conocer que Cantinflas había muerto, la gente se trasladó a la funeraria Félix Cuevas con la esperanza de ver a su artista por última vez. Era casi la 1 de la mañana cuando sus restos llegaron en una combi blanca. Su última película, un tributo a los barrenderos, significó que el día de su despedida se dieran cita miembros del equipo de limpieza de la ciudad, quienes acudieron con uniformes y algunos con su característica campana. Eso es Cantinflas. El hombre que llegó del barrio nunca dejó de pertenecer al barrio, aunque el dinero y la fama lo hubieran llevado muy lejos de ahí. La gente en la calle lo entendía mejor que cualquiera de los que pelearon por su herencia. La última voluntad de Mario Moreno Cantinflas fue que sus restos reposaran al lado de su esposa Valentina Ivanova. En la muerte quería lo que no pudo tener en vida desde 1966, estar junto a la única persona que, según todos los que lo conocieron, lo hizo sentir en casa. Sus restos descansan en el Panteón Español de la Ciudad de México.
Lo que siguió después de su muerte no fue el descanso de un legado. Fue su destrucción sistemática. Mario Moreno Ivanova, su hijo, enfrentó una sorpresa desalentadora al descubrir que la cuenta bancaria que esperaba contuviera entre 68 y 70 millones de dólares estaba prácticamente vacía al momento de gestionar la herencia de su padre. Los ejecutivos bancarios no lograron proporcionarle explicaciones satisfactorias acerca del destino de los fondos. 70 millones de dólares. Desaparecidos. Sin explicación oficial convincente hasta el día de hoy. La disputa legal entre el hijo y el sobrino se extendió durante 20 años. En 2014, la Suprema Corte de México sentenció que Eduardo Moreno Laparade era el sucesor de los derechos cinematográficos de Mario Moreno. 20 años de litigios. 2 décadas en que el nombre de Cantinflas apareció en portadas de periódicos no por sus películas, sino por demandas, apelaciones, acusaciones de firmas falsificadas y documentos firmados por un moribundo. El 24 de junio de 2013, el nieto de Cantinflas, Mario Moreno Bernat, se quitó la vida en un hotel del Estado de México. Tenía problemas de adicción que, según su propia denuncia ante la Fiscalía, comenzaron a los 12 años, inducidos por su padre. El nieto del hombre más querido de la comedia mexicana terminó así. El hijo de Cantinflas, Mario Moreno Ivanova, murió en 2017 producto de un infarto al corazón. Tenía 57 años. Eduardo Moreno Laparade, sobrino de Cantinflas, murió en febrero de 2021 a causa del COVID-19. Todos los que pelearon por el nombre de Cantinflas ya no están. El dinero que supuestamente existía nunca apareció. Las películas siguen circulando. Los nietos del comediante continúan disputando lo que queda del legado, que ahora está en manos de Tita Marvés, tercera esposa del hijo del actor, quien se declaró heredera universal. Mario Moreno pasó décadas haciéndole reír a una región entera. Habló del pobre con dignidad cuando nadie más lo hacía. Construyó un patrimonio extraordinario. Y al final de su vida, enfermo, con el cuerpo cediendo a los efectos de 3 cajetillas diarias de tabaco, sin la única mujer que amó, rodeado de personas midiendo ya su peso en dólares, murió en una cama de su casa en la Ciudad de México a las 9:25 de la noche, del 20 de abril de 1993. El personaje era de todos. El hombre nunca fue de nadie.